En Agricultura, Isabel Pla nos invita a abordar la participación de mujeres en espacios de poder en nuestra sociedad, el mundo público y privado, política, poderes del Estado, empresas y gremios. Toda una interesante conversación de día domingo. Isabel Pla nos invita a Poder Positivo. ¿Cómo están? En Radio Agricultura iniciamos este domingo Poder Positivo para conversar desde todos los puntos de vista sobre el poder, y en este primer ciclo hemos conversado con mujeres que han estado o están en el poder, en la política, en las empresas privadas, en la cultura, en la academia. Le mando un saludo muy grande a quienes se están conectando con Radio Agricultura en este momento a través de la red de emisoras de norte a sur o a través de radioagricultura.cl, si es que están mirándonos desde un notebook, desde el computador, o a través de Agricultura TV, porque estamos al aire también en televisión. Entras a YouTube y buscas Agricultura TV y estamos en vivo y puedes ver también el programa si no lo has podido ver en este momento. Y recuerden que pueden seguirnos en redes sociales. En Instagram somos @radioagricultura y en Twitter somos @agriculturafm. Nuestra invitada es abogada, es una joven abogada, ha sido concejala por Quinta Normal, ha sido subsecretaria de la Prevención del Delito, me parece que fue la primera mujer en ejercer y la única hasta ahora, no, después de ella vino otra mujer en ejercer ese cargo en la Subsecretaría de Prevención del Delito, es hoy vicepresidenta del Tribunal Supremo de Renovación Nacional, directora del Instituto Libertad y es panelista habitual en medios de comunicación, en radio y televisión. Y además, este año que ya está a pocas semanas de terminarse, nuestra invitada contrajo matrimonio, lo que hoy día es noticia porque la tasa de nupcialidad ha caído mucho en Chile. Muy bienvenida a Poder Positivo, Catherine Martorell. Muchas gracias, Isa. Feliz de estar contigo, primera vez en este programa, que lo escucho siempre. Así que un honor para mí estar contigo y espero que quienes nos estén escuchando lo pasen muy bien con esta conversación. Capi, hemos tenido ya varios meses, años tal vez, una preocupación creciente en materia de seguridad, ya no solamente seguridad, delincuencia, digamos, el asalto en la calle, la casa, sino crimen organizado, delincuencia, narco y microtráfico, violencia política, etc. Entonces vamos a partir por una pregunta global. ¿Qué crees tú que ejerciste el cargo de subsecretaria de Prevención del Delito? ¿Qué crees tú que se hizo bien en el gobierno del presidente Sebastián Piñera frente a este tema, delincuencia, inseguridad, crimen, etcétera? ¿Qué faltó y por qué no se hizo? Partamos por eso. Ya, yo creo que lo primero que se hizo bien fue un trabajo muy coordinado con las policías. Mucho esfuerzo en que los carabineros estuvieran en la calle y no estuvieran realizando labor administrativa, que contaran con el equipamiento. Bueno, hay muchas cosas que se fueron viendo afectadas por el estallido social y todo, pero íbamos avanzando muy rápido en el parque automotriz de carabineros. Se hizo una agenda de seguridad muy robusta, agenda que estaba muy alineada con lo que estábamos viviendo y dentro de eso estaba la ley antiterrorista, la ley de seguridad, o sea, la ley de inteligencia. La ley antiterrorista fue uno de los primeros proyectos de ley que firmó el presidente de la República, Sebastián Piñera, cuando fue a la primero o su Araucanía. segundo gobierno. Segundo gobierno. Cuando me tocó a mí ser subsecretaria, de hecho, el primer mes que asumió, no me acuerdo exactamente el día, pero dentro de marzo él fue a la Araucanía, firmó también ahí el proyecto de ley antiterrorista, también la ley de inteligencia, también la ley de robo de madera, en fin. O sea, que son la inteligencia y terroristas son mega leyes. Mega leyes, exactamente. Se presentaron proyectos, insisto, muy robustos. Nosotros tenemos un código penal que es de 1875. O sea, claramente necesita una modificación. Se presentó un proyecto de código penal, se presentó el STOP, que es un sistema de operación policial que permite estar mirando
cómo va desarrollando Carabineros su labor, cómo se va coordinando con la Fiscalía, con los municipios, también es público, es información pública. De hecho, cuando decimos aumentaron los delitos, disminuyeron los delitos, esa información sale del STOP. Eso también fue un proyecto de ley. Se hizo, la verdad, es que una agenda muy robusta en materia de seguridad que tenía una especial mirada de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Y una de las cosas que a mí me enorgulleció mucho como subsecretaria fue que inmediatamente, apenas asume el gobierno, se presenta la agenda de seguridad. No es que se asume el gobierno y se construye una agenda de seguridad, sino que veníamos con una preparación para mostrarle a la ciudadanía lo que estaba en el programa y se ejecutó en el fondo lo que estaba en el programa. ¿Qué faltó? Yo muchas veces pienso, bueno, incorporamos también mucha tecnología que antes no se incorporaba, mucho cruce de datos. La verdad es que se hicieron varias cosas que, que lamentablemente quedaron un poquito botadas. Y ¿No se han retomado, no se retomaron desde marzo de este no, año? no, fíjate, el Banco Unificado de Datos, por ejemplo, que cruza toda la información de la policía, de ambas policías, de Gendarmería, del Ministerio Público, del Sename. Sí, porque hoy día para que la gente nos entienda, a propósito del Banco Unificado, la PDI, por ejemplo, si en un operativo detiene a una persona y no tiene antecedentes en sus bases, tiene que ir a preguntarle a Carabineros o a la Fiscalía cómo lo hace. Hoy día tiene que preguntarle, con el Banco Unificado de Datos les aparecía en el sistema y nosotros alcanzamos a vivir eso, de que la PDI tuviera en su sistema y Carabineros tuvieran sus SIM cards, que son una especie de unos aparatos que les muestran los antecedentes y todo lo que hay de una persona cuando se registra y que se utilizan mucho para los controles de identidad. O sea, Carabineros en un segundo podía saber todo el historial de una persona, pero no el historial que tenía en Carabineros, sino el historial que tenía en los tribunales, que tenía en la Fiscalía, que tenía en la PDI, que tenía en Gendarmería. Eso se entregó operativo, se le entregó al Ministerio Público, que por ley tiene la administración y lamentablemente no se hicieron cargo del tema. Nosotros lo dejamos funcionando y fue uno de los grandes orgullos que tuvimos. De hecho, la comisaría virtual nace de ese mismo proceso. Y todos vimos lo importante que fue la comisaría virtual en la pandemia, en que estábamos como países absolutamente Claro, todos pedíamos permiso una vez a la semana y nunca fuimos a ninguna comisaría, eso fue. nunca fuimos a una comisaría y el permiso tenía un código QR que lo podían leer tanto las Fuerzas Armadas como los Carabineros, la PDI. Era un sistema inteligente, además cuando tú registrabas tu domicilio lo dejabas registrado y si tú lo cambiabas se daba cuenta y te decía cuidado que hay una alerta porque había mucha gente que quería cambiar domicilios para hacer trampa, en fin. Fue un sistema realmente que permitía también que una persona con COVID no pudiera sacar un permiso, o sea, que tenía un montón de situaciones, permitió que los que realizaban labores esenciales pudieran trabajar. Bueno, esa es la importancia de la tecnología. Entonces, que nos hayamos perdido el Banco Unificado de Datos, por ejemplo, que no se esté ejecutando, pues no lo perdimos, está hecho, hay que abrirlo nomás. Es una cuestión que da mucha pena porque es parte del progreso que Que necesita tiene la que ser, seguridad. que este es un tema además de políticas de Estado. ¿Y qué crees tú que faltó? Porque te lo pregunto porque el gobierno del presidente Boric, especialmente la ministra Carolina Toalla y el subsecretario Monsalve repiten todos los días en sus puntos de prensa que la tragedia que vivimos como país en materia de violencia y delincuencia no es responsabilidad de este gobierno. Es bien agotador ese. Yo me imagino, no sé, pues, que a mí me hubiesen preguntado como subsecretaria por los homicidios, hubiese respondido sí, mire, lo que pasa es que el gobierno anterior, no sé, yo siento que eso tiene un límite, digamos. Eh, Primero, es una mentira decir que esto viene creciendo desde los 4 años anteriores. Y eso se puede demostrar a través de la encuesta NUSC, que la realiza el INE, que es absolutamente independiente y es la encuesta más importante que nosotros tenemos en materia de delincuencia. Los últimos 4 años, la delincuencia común cayó. Lo que estamos viviendo hoy día en homicidios es inédito, inédito. O sea, tú puedes comparar este año con cualquier otro año de la historia de nuestro país y no tienes más homicidios. Ya no solamente con los años de pandemia. No, no, sáltate los años pandemia, escoge cualquiera. No vas a encontrar un año con este nivel de homicidios. Entonces, además nos damos cuenta que de esos homicidios,
el 75% son ajustes de cuenta. O sea, estamos hablando de una criminalidad totalmente distinta. ¿Y sabes qué, Isa? A mí lo que me preocupa mucho es que hoy día el gobierno quiere plantear una agenda y recalca, repite la agenda que rechazó, porque la rechazó, que era la agenda del presidente La rechazó Piñera, en el Congreso. la rechazó en el Congreso, digamos, a eso me refiero, y la rechazó literalmente, rechazó la ley antiterrorista, la ley de inteligencia, la ley de robo de madera, la ley Naín, la ley para controlar las armas de fuego, la ley que tipifica el delito de lanzar fuegos artificiales, la ley para perseguir el patrimonio de los narcotraficantes, o sea, algo tan esencial como eso también la rechazaron. O sea, en el fondo no dieron ni sal ni agua, esa es la realidad. La ley también de control preventivo de identidad también la rechazaron todo. Pero hoy día ellos toman esa misma agenda que nosotros teníamos en ese minuto y la hacen propia, lo que es una buena noticia, pero hasta por ahí no más, porque resulta que la delincuencia avanza muy rápido cuando tú le das espacio. Y por lo tanto, esta agenda muy robusta que nosotros teníamos era hace 4 años. Pero hoy día la realidad delictual es completamente distinta. De hecho, el subsecretario de Prevención del Delito actual, el subsecretario Vergara, dijo en abril que estábamos en el peor momento de la delincuencia. Y la verdad es que la mala noticia para el subsecretario es que desde abril hasta ahora estamos mucho peor. Entonces, necesitamos una agenda de seguridad. Una agenda, no hay. Katy, esta semana, y creo que, y esa es la razón fundamental por la cual era tan importante que aceptara la invitación a Poder Positivo, esta semana, el miércoles, esta semana, el Senado rechazó el nombramiento de José Morales como fiscal nacional. O sea, la noticia es que Chile no tiene fiscal nacional desde hace varios meses, tiene un subrogante que no tiene ni la visibilidad, porque yo no sé quién lo está subrogando, no tiene la visibilidad y no tiene el poder político, ¿cierto? Justamente en un momento tan importante, o sea, si hay algo, hay un cargo que se requiere hoy día, es el de fiscal nacional. Entonces, te quiero preguntar, ¿cómo ves tú este rechazo? ¿Cómo ves el papel que ha jugado el gobierno de Boric, en este tema? Y aprovechar también de preguntar, ¿cómo ves tú esto de que se haya anunciado un acuerdo, pero no tenemos noticias, que se haya anunciado la modernización, que se iba a retomar el camino de la modernización de Carabineros y la comisión no se junta desde agosto, que se haya dicho que se iba a enfrentar con diente y uña a la delincuencia, Como perro. y tal vez se han dado pasos sustantivos y no los conocemos y los conoces tú? Entonces, ¿cómo ves fiscal nacional y la acción en el día a día, en lo concreto del gobierno para enfrentar de manera sustantiva esta crisis que es muy profunda? No es coyuntural, es profunda. Sí. Mira, respecto a lo del fiscal nacional, yo a José Morales lo conocí como fiscal, me tocó trabajar con él en un caso muy terrible que es de Tamara, una niña que mataron, no sé si te acuerdas, Sí, que en los Andes, impulsó la ley Tamara, no, fue en el sur, en el sur. no, fue acá, fue en Huechuraba. Lo que pasa es que fue justo cuando se dieron muchos casos. Uno también que fue en los Andes, que fue muy bullado, pero la ley Tamara es sobre una niña que le hacen una encerrona a la mamá, Una niñita chiquitita. chiquitita, muy bonita además, era preciosa, que le hacen una encerrona a la mamá y la mamá dice, yo entrego todo, te entrego mi auto, entrego todo lo que tengo, pero sin embargo igual le dispararon y la mataron. O sea, fue brutal. Ese mismo día murió Ethan, de hecho, entonces fue un día bien negro. Ethan era otro niño de la misma edad. Bueno, me tocó conocer al fiscal a cargo de este caso. Y la verdad es que hizo un muy buen Que era trabajo. Morales. Que era Morales, perdón. Que era Morales, ahí lo conocí y la verdad es que me dio una buena impresión porque era un gran persecutor, de esos persecutores muy, muy duros, y que yo creo que es el perfil que se necesita hoy día en Chile. Y además, ¿por qué me detengo en él? Porque cuando fue elegido Jorge Abbott, el primero, el que sacó el mayor puntaje también había sido Morales. Hoy día vuelve a sacar Morales el primer puntaje en la Corte Suprema, es nombrado por el presidente, genera consensos transversales y nos damos cuenta de que el gobierno no es capaz de sostener en el Senado con sus propios votos lo que ellos proponen,
cuando están proponiendo finalmente una persona que no tiene un color político, que es conocido por su capacidad, que como te señalaba, no es primera vez que sale con la primera puntuación, digamos, y no es capaz de conseguir los votos. Te puedo hacer una Es pregunta, una Caterina, derrota porque brutal. la bancada de senadores de RN votó en contra o se abstuvo. Se abstuvo, varios se abstuvieron. Te lo pregunto siendo tú una Sí, integrante de la alta dirección, digamos, de Renovación Nacional. hubo varios que se abstuvieron, pero a mí me parece que aquí la carga, en el fondo, era del gobierno. Cuando el gobierno toma la decisión de llevar a un candidato, no puede estar pensando Tiene que siempre sondear senador por senador. senador por senador, y no puede estar pensando siempre en que todas las cosas que van a lograr, como todas las vueltas carneros que se mandan, las logran con los votos de la derecha, finalmente, o de la centro derecha. Es cierto, Entonces, el peso tiene que estar sobre las coaliciones gobernantes. exactamente. Y finalmente es la propia coalición gobernante la que le da la espalda al presidente. ¿Por qué Entonces crees es tú una derrota pero por muy qué crees tú que grande. Renovación estimó que Morales no era el perfil que se necesitaba? Mira, no hubo voto en contra, hubo abstenciones. Entonces yo creo que es súper importante ahí ver el caso a caso, porque muchas veces una abstención también puede estar relacionada con una causa particular, con algún motivo de inhabilidad. Entonces habría que conocer el caso a caso. A mí sí me llamó la atención que fueron muchas las abstenciones, igual que a ti, pero no conozco ni sé de alguna persona que haya estado en contra o que lo haya hecho porque no le gustara, en fin, debe haber, En conclusión, pero no había una cosa de partido en tú el fondo. compartes que el hecho que siempre es importante tener fiscal nacional, pero que en este momento Es particularmente clave. no tengamos desde hace más ese fiscal nacional es una mala noticia, y compartes también que hay una derrota política para el gobierno. Es que es una derrota brutal, brutal, porque contabas con los votos de la derecha. O sea, se te cayeron los propios. Estamos conversando con la ex subsecretaria de Prevención del Delito, la abogada Catherine Martorell. Vamos a ir a una pausa. Quédate con nosotros. Volvemos acá en Poder Positivo en Radio Agricultura. En unos minutos tenemos mucho que hablar sobre crimen organizado, delincuencia, la evaluación del gobierno, la derecha, etcétera. Te espero en un minuto acá. En Agricultura es Poder Positivo con Isabel Pla. Estamos de regreso en Poder Positivo en Radio Agricultura conversando con Catherine Martorell. Katy, esta semana, ya nosotros ya sabemos que el Centro Santiago está con problemas desde hace Ay, pero no nos años, pasemos allí, Isa. Nos faltó algo que me quedó pendiente por de la supuesto. pausa. Tú me preguntaste por el acuerdo. Yo te pregunté, hablamos del acuerdo que anunció, primero lo había anunciado el presidente hace hartos meses, Sí, ¿cierto? es No en pasó nada. mayo, el 5 de Claro, mayo. y después el cambio de gabinete lo anunció la ministra Toa, pero no tenemos conocimiento en qué va eso. Bueno, esto para mí es súper importante y por eso quería aprovechar de comentarlo y sobre todo también el tema de la reforma de Carabineros. Eh, Cuando existe, en alguna oportunidad voy a contar una infidencia. Nosotras dos tuvimos una conversación, entonces tú me preguntabas, Katy, ¿tú crees que hay un problema de voluntad política? ¿Por qué no pasa esto que es tan importante para que avancemos? Yo me quedé pensando. Y la verdad es que es evidente que no hay voluntad política En este tema. en este tema. Porque cuando el gobierno del presidente Piñera inició bien o mal, te puede gustar o no gustar, pero se hizo un acuerdo nacional por la seguridad. Que fue en los primeros meses del 2018. Los primeros meses del 2018, en agosto ya se entregaron 150 medidas y en esta época se habían presentado 5 proyectos de ley. Aquí hemos visto un anuncio del presidente el 5 de mayo. Voy a convocar a un gran acuerdo nacional de seguridad pública. Discurso. Después vino de la ministra Esquiasicha nunca escuchamos nada parecido, pero luego llegó la ministra Toá y dijo, voy a convocar a un acuerdo. Y lo único que existió fue una reunión con los partidos. Eso no es un acuerdo. Un acuerdo requiere expertos, requiere metodología, requiere presencialidad. Reconocimiento que tenemos un problema. Reconocimiento de que tenemos un problema, es el marco sobre el cual vamos a trabajar, qué es lo que vamos a proponer, cuáles son los plazos que nos vamos a poner, quiénes son
los que conforman transversalmente esto, porque por ejemplo, cuando se hizo el Acuerdo Nacional de Seguridad Pública el 2018, teníamos alcaldes de distintos colores, No exministros de solamente distintos colores, parlamentarios. no solamente parlamentarios, exministros, exsubsecretarios del Interior de distintos, totalmente transversales. Entonces, uno se pregunta hoy día, y yo me quedo dando vueltas, sabes que tú me dijiste, ¿tú crees que existe esta voluntad? Porque a veces uno siente que las cosas se demoran. ¿Sabes qué? No. Porque si hubiera voluntad política, esto andaría. Esto estaría avanzando realmente. Habría alguien que lo esté empujando. Pero hoy día lo único que vemos es una reunión. Pero no hemos tenido noticias. O sea, no solo no hemos tenido noticias, no sabemos ni quién conforma Y esta además, cuestión. yo al principio pensé que no era necesario un acuerdo porque efectivamente la seguridad pública es responsabilidad del gobierno, pero como nosotros tenemos una crisis que es más allá de la seguridad, es una crisis de Estado de Derecho, Sí. me parecía interesante el acuerdo para que en ese acuerdo se fijara una agenda de reformas que son bien importantes, por ejemplo, el sistema de inteligencia, que a algunos sectores políticos le puede legítimamente causar temor tener una inteligencia excesivamente aguda. Pero tenemos que tener a Tenemos lo que menos tenerla, pero bueno, pero inteligencia, uno o dice sea, ya, está bien, yo te quiero decir que con un sistema de inteligencia aguda, a mí en un gobierno que tuviera tintes de no democrático me daría susto, pero en fin, entonces entiendo que tiene que haber un acuerdo, pero como dices tú, cuando no se tiene noticias del acuerdo y como que pierde energía, es una reunión y nada más, no sabemos qué proyectos de ley están en esa agenda, en realidad da para pensar que hay que hay algo, ¿cierto? Y lo mismo con la reforma carabinero, ¿cómo lo ves tú? bueno, lo de la reforma es lo que yo encuentro más insólito. Primero, Carabineros quiere una reforma. ¿Qué cambios crees tú? Después de eso hablemos de los Ya, cambios que crees tú que requieren. pero lo primero es que Carabineros requiere una reforma y quiere y ha impulsado la reforma. Pero nosotros tenemos un gobierno hoy día que antes de ser gobierno hablaba de refundación, de refundar Carabineros, hacerlo todo de nuevo. Menos mal, entraron en razón y hoy día hablan de refundar, o sea, de reformar y de modernizar. Sin embargo, para ellos era una supuesta prioridad. Y lo único que han hecho en estos 8 o 9 meses, ya perdí la cuenta, en estos 9 meses de gobierno, lo único que hicieron fue nombrar un consejo que existía, hicieron otro. Y nombrar una unidad coordinadora de la reforma que también existía, pero hicieron otra. Pero no han hecho nada más. Entonces, El uno, consejo no se ha reunido. nada, po. Entonces, ¿sabéis cuál es la sensación que me queda a mí, Isa, de todo esto, de la reforma, del acuerdo? Que no existe sentido de urgencia, que para este gobierno la seguridad no es una urgencia y que no están disponibles a avanzar realmente y que todo Y a finalmente pagar los costos resulta políticos que que eso probablemente... significa. Entonces nos quedamos en un discurso, los vamos a perseguir como perros, wow, pero wow, wow sin sustancia, po, ¿me entendió? No, ¡Wow! Nomás. wow, nomás. Oye, vamos a hablar de dos temas que tienen relación. Uno, Santiago Centro, que esta semana estuvo, valga la redundancia, en el centro. Santiago viene deteriorándose desde hace tiempo, muy progresivamente desde que llegó Iracy Hasler a la alcaldía, y esta semana, a raíz del video con los niños defendiendo a cuchillos el espacio público para su mamá, una vendedora ambulante ilegal, inmigrante, ilegal en cuanto vendedora y en cuanto migrante, y eso puso el tema en los matinales. Yo creo que cuando los temas llegan a los matinales y a las radios y a los programas de radio en la mañana, ya es un tema ya muy importante para el país. Y te planteo el tema de Santiago Centro, ¿cómo lo ves tú? Si crees que el gobierno tendría efectivamente que intervenir, prestarle ropa a la alcaldesa, dada la importancia de Santiago, pero también que lo amarráramos a un análisis del estallido social, porque es desde el estallido social que Santiago tal vez empieza el declive más profundo de Santiago. Mira, yo creo que es sumamente triste este tema en general. O sea, yo siento que Chile perdió a Santiago, ¿ya? O sea, en el fondo, Santiago es de todos los chilenos. Es nuestra capital, es un lugar donde están probablemente los edificios históricos más importantes, es una bueno, ciudad, pero también una comuna que está construida con las mejores cañerías, con las mejores luminarias. En el fondo es
era algo que nos llenaba de orgullo. Y yo siento que Chile perdió a Santiago. Y la sede de los tres poderes del La sede de Estado. los tres poderes del Estado. O sea, era, por eso insisto, Santiago no era de los santiaguinos. Santiago era de Chile y Chile perdió a Santiago. Y lamentablemente sí, yo creo que por supuesto que el estallido social fue brutal, pero quiero decirte que a mí no me gusta caer en comparaciones, pero voy a comparar. Así no. Eh, Providencia, por ejemplo, se vio muy dañada con el estallido social. O sea, todo lo que es la Plaza Italia, todo el sector de Bustamante, El barrio Italia, el barrio Italia, Bellavista, se vio muy las dañado. bibliotecas se echaron, Quemaron quemaron bibliotecas completas. Y tú miras hoy día Providencia y ves que el Parque Bustamante está lleno de vida, se puso una cancha de hielo. No sé si has podido pasar por Plaza Italia, pero en Plaza Italia la alcaldesa Matei ya está haciendo, está renovando completamente la Plaza Italia, ocupando el espacio, digamos. ocupando el espacio, pero además cambiando todo lo que estaba deteriorado y volviéndolo a poner, o sea, no se cansa en esa lucha. Si uno mira Bellavista, Bellavista está cada día mejor. Ahora, Bellavista para el lado de Providencia, no de Recoleta, pero si uno mira Bellavista para el lado de Providencia, es otra Ha Bellavista. mejorado la seguridad y Muchísimo, la seguridad, y se ha hecho mucha intervención en conjunto con los vecinos. Si uno mira el barrio Italia, lo mismo. Y si a contrario de eso uno mira Santiago, se da cuenta que fue todo peor, porque hubo una alcaldesa que en vez de decir, como dijo Eli Matei, yo no voy a tener tolerancia cero contra el comercio ilegal, dijo, yo voy a entregar 1000 permisos. O los 1400 entregó permisos. finalmente. Pues si no fue necesario, pues lo anunció y todos se dijeron, esto es instalaron. un grito y plata. Pues. Si las señales son muy importantes. Entonces, tenemos una alcaldesa Matei que aplica la ley aula segura cuando corresponde en los colegios, que tiene una relación permanente con cada uno de los colegios municipales de la comuna, un trabajo íntegro, privilegiando la educación, pero también con mucho apoyo, se han hecho programas de apoyo psicológico, en fin, y tenemos los colegios de Providencia y luego uno mira los colegios de Santiago. Entonces, ¿por qué estoy comparando? Y perdón si, que lo haya hecho, porque en el fondo el estallido social nos golpeó a todos, pero algunos decidieron pararse y otros decidieron hundirse. Y en el caso de Santiago, la decisión fue hundirse. Fue caer en lo que era más fácil, decir, no, quieren permiso, todos tienen permiso. Bueno, no, no les gusta que... Y en fin, respondiendo más que nada a una ideología. Y digámosle pero, también a quienes nos están escuchando, Katy, tú desde tu perspectiva, no solo como ex subsecretaria, también como abogada, mujer de ley, ¿por qué es importante combatir el comercio ambulante? Bueno, por varios motivos. Uno, porque detrás del comercio ambulante muchas veces están mafias o hoy día está de moda, crimen organizado, digámoslo derechamente. ¿Por qué? Porque traen productos desde aduanas, toman a las personas más vulnerables, les entregan los bienes para que vayan a repartir y por eso uno se encuentra que muchas veces que el comerciante ambulante no es, No es el dueño de lo que está vendiendo. No es dueño de lo que está vendiendo, o no es solamente un señor con un pañito, sino que a veces se encuentra que están con carros, verdaderos carros, y que los carros son iguales, y uno dice, ¿cómo van a tener carros iguales? Bueno, porque efectivamente existe alguien que está detrás de esto, que va a que se los reparte en la mañana y que tiene todo un sistema criminal. Hoy día, además, la ley sanciona ese crimen, da más herramientas para esas organizaciones criminales que operan detrás del comercio ilegal. Pero se venden falsificaciones, además que es otro delito, se otro venden delito, libros y pirateados. la seguridad. Por ejemplo, ahora en Navidad, que uno ve juguetes que pueden ser inseguros para la salud de los niños. Claro, no han pasado por Alimentación, ningún filtro. por ningún filtro. O la alimentación, acuérdate que hace poco se conoció una noticia en Estación Central de una Ay, no, ni persona, me digáis ¿te que, no me acordaste? digáis, no, por favor, en este programa no se habla de ese caso porque Ya, no lo vamos a es decir, pero terrible, sí. Pero insalubridad desde todo punto de de todo vista. punto de No sé, vista, o sea, básicamente, por si ustedes no se acuerdan, los que están escuchando, no sabes lo que estás comiendo. no Así sabes es lo que simple. está comiendo. Así de simple, y lo mismo cuando te llevas un juguete, no sabes el juguete que te estás llevando para tu casa. Y eso puede poner en riesgo la salud de tus Además de hijos. una competencia muy desleal con los Así, comerciantes establecidos que sí pagan y patente, que enfrentan la fiscalización de la Dirección del Trabajo, de Impuestos Internos, de Sanidad, de la municipalidad.
Así es. Sí, la verdad es que ha sido bien nefasta, como dijo el exalcalde Rabinet, la gestión de la ministra de la alcaldesa Iracy Haslet. Oye, y una cosa, ha tenido mucho apoyo del gobierno, Yo creo que es la alcaldesa, claro, es una alcaldesa oficialista, fue vocera de la campaña del presidente Boric. pero todo el Yo, operativo que se yo, hizo hago en yo mails, quizás también hago todo, una reflexión, Katy. Eh, Qué distinto es ser activista, convocar marchas, convocar manifestaciones, ir a la fiscalía a denunciar al alcalde, al ministro, al presidente de la República, bailar con las tesis, dedicarse, digamos, al activismo callejero, a ocupar un cargo elegida con voto popular, un cargo en el cual se te encomienda que lideres ni más ni menos que el destino de una comuna, sea la comuna que sea, pero por Dios que distintos, son distintas las competencias que se requieren para ser activista en la calle, por muy legítima que sea la protesta social, y para actuar, ¿cierto?, a cargo de una comuna o de un ministerio. Y yo creo que hay varios casos que hemos estado viendo lamentablemente últimamente, varios casos. varios casos. ¿Cómo estás viendo tú? Pasemos ahora a hablar de tu sector político. Ay, ¿Cómo, ya. cómo estás viendo? Primero, ¿cómo estás viendo la acción opositora de Chile Vamos? ¿Cómo has visto la relación? Hay dos actores nuevos en la oposición que tienen relación con la centro-derecha de alguna manera, que es el Partido de la Gente y Republicano. ¿Y cómo estás viendo ese panorama? Y ahora demócratas, que yo creo que también, Demócratas, que yo creo que va a ser vecino de Bópoli, ¿cierto? sí, va a Como andar como por ahí, pero va a ¿cierto? ser opositor probablemente a este gobierno. ¿Cómo ves Sí. tú ese panorama? Bueno, a mí la verdad es que primero creo que la oposición en general no ha estado tan coordinada como uno quisiera, ¿ya? Sin embargo, creo que Chile Vamos sí lo ha estado, ¿ya? Eso Eso quiero está el hacer la partido. diferencia, sí, quiero hacer la diferencia. Creo que Chile Vamos ha actuado muy en conjunto y quiero además destacar, fíjate, el rol que ha tenido Javier Macaya. Yo soy RN, por lo tanto lo digo Es con noticia, mucha, en noticia. lo digo con mucha sinceridad, creo que Javier Macaya ha jugado un rol fundamental en alcanzar acuerdos, en liderar la centroderecha y también en la postura respecto al proceso constitucional y al cumplimiento de las promesas. Yo creo que Chile Vamos ha estado bastante bien, pero sin embargo, claro, tenemos nuevos movimientos, partidos, y la verdad es que siento que lo que ocurrió con la presidencia de la mesa de la Cámara de Diputados fue un golpe muy duro. Y nos demostró también que el que existan otros partidos que se identifiquen con el centro o que derechamente se sientan oposición al Y gobierno por tanto tengan un punto de unidad con Chile y Vamos en tengan ese un punto de sentido. unidad con Chile Vamos, no siempre significa que van a tener la lealtad, la trayectoria, la experiencia que tienen los partidos que La llevan más años. consistencia, claro. Esa es la palabra, la consistencia. Entonces, creo que eso también nos tiene que llamar a mirar con cuidado cómo se van desarrollando este partido, cómo va trabajando, porque los partidos no pueden ser una montonera. Entonces, creo que el PDG está encontrando su camino, pero tuvo un golpe muy fuerte. Y creo que estos golpes te ayudan a formarte, pero al ser un partido en Y formación esta aún, semana vimos también ahí unas escenas bien bochornosas. No tiene la culpa el PDG a lo mejor, pero el diputado Gaspar Rivas sacándole la madre a todo el mundo le sacó la no le madre. sacó la madre con nombre y apellido a una diputada del Partido de la Gente a viva voz, y tuvo la tupea además de decir, porque parece que la presidenta de la comisión le estaba diciendo que no siguiera, y él le dice, no, si yo tengo fuero. O sea, además Claro. nos dice a todos los chilenos que como él tiene fuero, Puedes tratar está de autorizado a sacarle la sacarnos la madre. madre. Pero estás planteando un tema que es bien Bueno, importante, Katy. en ese mismo sentido, creo No fue que heavy lo de Gaspar es Rivas que esta fue semana, con heavy, todo. fue súper fuerte. Y no, y además le sacó la madre a la diputada, pero después le empezó a sacar la madre a todos, po. Entonces,
Claro, y como decís tú, esto del fuero ya, eso ya fue O sea, es patético, o reconocer que como sea, tiene fuero, hace lo que quiere. totalmente inadecuado, incorrecto, mal, pésimo, bueno. Pero por eso es que insisto que el caso del PDG hay que mirarlo con mucho cuidado. El PDG he visto que pololea desde con Rodolfo Carter hasta Pamela Giles, por lo tanto, Pasando por Franco Parisi. pasando por Franco Parisi. Entonces me parece que hay que mirarlo con mucho cuidado, ver hacia dónde va encontrando su propio camino, pero ese cuidado está relacionado con los acuerdos. Yo soy una persona que cree en los acuerdos, que cree en las palabras, que cuando se da la mano se cumple. Creo que Chile Vamos ha estado en esa línea y me parece que el PDG no. Y por eso hay que mirarlo con cuidado. Y republicanos, Dejemos republicanos para la vuelta. Estamos en Radio Agricultura pausa. conversando con la abogada, ex subsecretaria de Prevención del Delito, vicepresidenta del Tribunal Supremo de Renovación Nacional, Catherine Martorell. Vamos a una pausa y volvemos, pero quédate con nosotros, no nos cambies. Nos escuchamos en unos segundos. En la agricultura es Poder Positivo con Isabel Pla. Estamos de vuelta en Radio Agricultura, en Poder Positivo, conversando con Katy Martorell. Katy, estábamos conversando de la acción de la oposición al gobierno en Chile, hablaste de Chile Vamos, nos contaste la relación con el PDG y dejamos encaminada la relación con republicanos. Sí, yo creo que la relación con republicanos, ahora, es un partido con el que se puede llegar a acuerdos. Eso hay que reconocerlo, digamos. Pero tampoco creo que sea una relación tan fácil porque efectivamente tenemos miradas distintas. Y de alguna manera creo que ha jugado un rol preponderante en el sentido de que como Chile Vamos nos encontramos en nuestra centro derecha mucho más tranquilos en el fondo, porque de alguna manera antes estábamos terminando, digamos, los partidos de derecha y ahora Se presionaba a Chile Vamos para tener las posturas incluso más radicales y ahora hay un sector de la derecha que está representado, que está representado en esas exacto, y que posiciones. quienes tienen o quieren tener esas posiciones saben dónde tienen que ir y los van a recibir con los brazos abiertos. Ahora, me parece que esas posiciones también hacen daño. O sea, me gustaría, me gustaría ver un partido republicano, por ejemplo, sí participando del acuerdo constitucional. O sea, me parece Es que un poco cómodo, se ve por lo menos desde fuera como muy cómodo decir no estoy ahí, pago costos y no quiero pagarlo. Es pensar exactamente, en el presente electoral y no en el futuro del país, quizás, ¿no? un poquito eso es acomodaticio y la verdad es que no están los tiempos para eso. Pero tal vez hay también un sector importante que adhiere a ese partido político que cree legítimamente que no hay que modificar la Constitución y le parece Ya, pero ahí tenemos una diferencia, porque el Partido Republicano estuvo en la campaña de rechaza por una mejor. Por lo tanto, yo vuelvo a insistir, la palabra es de las cosas más importantes que uno tiene en política. Y por eso es que también destacaba mucho el rol que ha tenido Javier Macaya, porque creo que es fundamental. Sé que mi partido también ha estado en la misma, Evópoli también, claro, pero que sea la UDI, que es el partido Jaime Guzmán, ¿cierto? y que Autor de es la Constitución autor actual. y que probablemente todavía dentro de sus filas debe tener personas que o se oponen o que les cuesta, pero no, se ha mantenido la palabra y Republicanos también estuvo por eso, por reformar. Entonces me parece que puede ser que ellos no estén por una nueva convención, ¿de acuerdo? Pueden tener una postura distinta, pero no pueden restarse del debate. Claro, son dos Eso, cosas. Uno es si hay que tener una nueva constitución o hay solo que reformarla o dejarla como está, y el otro, quién va a hacer o la claro, reforma o el cambio. sí. Ahora, Katy, ya que estamos hablando de republicanos, me gustaría también pasar a un tema que es bien importante, lo hemos conversado muchas veces entre nosotras y con otras mujeres relacionadas con el mundo de la centro derecha, que es el papel de la mujer, la situación de la mujer en Chile. Vamos a hablar de las mujeres en el poder, pero a propósito de republicanos, para enganchar con esa parte, ¿cómo crees tú, cuánto crees tú que impactó
en el resultado de la segunda vuelta la propuesta del candidato presidencial de Republicanos, José Antonio Kast, de eliminar el Ministerio de la Mujer. Yo creo que eso fue realmente uno de los de las caídas más grandes que puede haber tenido en su candidatura. Eh, Trataron de explicarlo de mil formas distintas porque se dieron cuenta del gran error que habían cometido. Y la verdad es que las mujeres que somos de centro derecha, a todas nos afectó. A todas, por cierto que cuando estábamos entre Gabriel Boric y José Antonio Kast, entendimos que teníamos que apoyar a quien de mejor manera, porque el programa Gabriel Boric, gracias a Dios, hoy día no lo cumple, digamos, pero era realmente, sí, pues, las cosas como son, pero era un programa terrible, digamos. Entonces, Sí. Es muy bueno lo que está diciendo la Catherine Martorell. Hay que agradecerle al presidente Boric que no esté cumpliendo su programa. no, pero sí hay que agradecérselo realmente. Pero bueno, dicho eso, creo que para las mujeres de centro derecha, que hemos luchado mucho por alcanzar los espacios, como lo hacen todas las mujeres, entendemos y sabemos la importancia que tiene un Ministerio de la Mujer. Los cambios culturales no se hacen solamente porque uno dice voy a hacer un cambio cultural. El cambio cultural requiere de la política pública, requiere la presión y mucho lo sabe, y tú sabes mucho de eso. O sea, Sí, yo yo no creo sé que, qué te pasó a mira, ti a con mí yo eso. creo que yo me di cuenta que el Ministerio de la Mujer, uno puede tener dudas desde el punto de vista de la política pública, desde el punto de vista de la organización del Estado, si es necesario un ministerio o es necesaria una subsecretaría, o en fin, uno puede tener una legítima duda desde el punto de vista de la eficiencia del Estado. Pero es evidente, es obvio, te lo digo porque fui ministra también, y Claro. todas las ministras te van a decir lo mismo. Bueno, no sé la actual porque la veo poco, la verdad, en televisión, la veo poco en los medios, Pero todos, la veo todos hablando más salen de poco. política que de los temas de mujer o de género, pero me di cuenta que para la inmensa mayoría de las mujeres, y uno recorría, yo recorrí prácticamente todas las regiones, el ministerio representa su corazón, el ministerio representa sus derechos, representa la institución que la defiende frente a las arbitrariedades, a desigualdades, frente a la violencia. Entonces, está clavado en el análisis. Las mujeres no hacen un análisis de política pública ni eficiencia del Estado. Lo que dicen es, hay un ministerio que se dedica a mis problemas. Mm. Dicho eso, te quiero preguntar, me gustaría preguntarte cómo ha sido tu experiencia en el poder. ¿Es tema todavía en Chile la participación de las mujeres en el poder o ya están despejados todos No, las es desigualdades que hubo y tema. ya no es tema y la participación es equitativa? ¿Cómo ha sido tu experiencia cuando partiste? ¿Cómo es tu experiencia ahora? Y si tú crees que sigue siendo un tema en el que tenemos que trabajar como sociedad y particularmente desde la centro derecha. No, yo creo que sigue siendo un tema. A ver, mi experiencia, mira, yo postergué muchas cosas en mi vida por dedicarme a mi vida profesional. Es una decisión muy legítima. Pero la maternidad, por ejemplo, es algo que finalmente descarté. Y lo hice porque mucha gente puede decir, pero qué atroz, que dura, que... No, yo siento que cuando una mujer quiere ser madre o va a ser madre, o por lo menos lo que me pasaría a mí, quisiera poder entregar y dar todo lo que tengo. Y una mujer que quiere dar y entregar todo lo que tiene, muchas veces no puede compatibilizarlo con el trabajo y más cuando tú estás en una situación de autoridad, de poder, de... yo siento que, por ejemplo, no importa, no voy a poner el ejemplo, pero en el fondo lo que te quiero decir es que las mujeres todavía tenemos que postergar muchas cosas. En mi caso fue la maternidad, en otras mujeres han postergado otras cosas, pero porque tenemos que demostrar el triple. O sea, las mujeres cuando llegamos a una situación o a un lugar profesionalmente en que nos estamos desenvolviendo, se nos exige el triple. Y se nos exige porque lamentablemente llegamos con un prejuicio. Y yo creo que eso Y todavía, eso no tiene que ver con las leyes, ¿cierto? no, eso tiene que ver con la sociedad, tiene que ver Ahora con... es bien, o sea, a ver, yo he defendido siempre que una mujer decida si quiere formar familia o no quiere formar familia, ¿ya? Que es algo difícil de entender en nuestro país, porque como que si eres mujer obligatoriamente Tenéis que tienes que tener ser hijos. mamá. Sin embargo, es muy
es muy doloroso lo que tú estás diciendo, porque probablemente representas a miles de mujeres, muchas muy jóvenes que están partiendo en su vida y que se están dando cuenta que nuestro país, a pesar de que tiene desarrollo en tantas áreas, en nuestro país todavía hay que tomar una decisión entre ser trabajadora o ser mamá. Y eso está mal. Está mal. Y eso está mal y creo que ya no tiene que ver con las leyes, porque nosotros tenemos una legislación bastante sólida, sin perjuicio que faltan cosas, sino que tiene que ver con la actitud desde el mundo privado, desde el mundo público, incluso desde la política, desde la sociedad, en esta materia. No es una buena noticia, No, Katy. no es. Y la verdad es que el que tengamos que elegir es muy complejo, el que tengamos que decidir. Yo también defiendo legítimamente la decisión, ¿ah?, de cada mujer de decir O sea, te dedicaras o no te dedicaras a lo que te a lo que dedicas, me ¿no? dedico. En el fondo me parece que cada mujer tiene el derecho y que nosotras no somos máquinas de hacer hijos, sino que somos personas que podemos decidir cuál es nuestro camino, qué es lo que nos hace feliz, qué es lo que nos llena, pero más allá de eso, siento que todavía tenemos que decidir. Cuando ¿Y cómo ha ejercemos- sido tu experiencia en el poder? ¿Cómo ha sido tu experiencia en un partido político? Tú eres vicepresidenta de un tribunal supremo. Los tribunales supremos, para quienes nos están escuchando, son organismos, instituciones fundamentales en un partido político. Directiva, Tribunal Supremo, que es el que define el comportamiento, ¿cierto?, de los partidos políticos, y comisión política. ¿Cómo ha sido tu experiencia con el poder? ¿Hay diferencias de trato para hombres, para mujeres? ¿Hay que avanzar todavía en eso? todavía ¿Hay hay que diferencia avanzar entre en la derecha y la eso. izquierda? No, sí, mira, el hijita es una cuestión que yo siempre digo, no lo soporto. Hijita, no soy tu Esa hijita, esa condescendencia. condescendencia, eso de que muchas veces tú eres no en esto, te están mirando de otra manera, Chiquilla, 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 chiquilla. chiquilla, sí. Bueno, uno aprende al final, pero yo siempre le doy un consejo a las mujeres en este O si sentido. no, no sabes, cabrita, con la chichita que te esté curando. Como diciendo, Sí, está llegando, te está po, poniendo pantalones largos, está ahí cuidado. entrando en el ring de los hombres, ahora Ahora apróntate. prepárate, exactamente. Y eso es lo que yo creo que siempre le digo a las mujeres cuando me toca hablar de estos temas. No se conviertan en hombres, porque nuestra gracia es ser mujer. Y muchas veces esta sociedad que te va llevando a esto de mira con la chichita que te está curando, prepárate para lo que se te viene, creéis que tenéis más pelotas que no sé quién, en fin, porque así empezamos, termina en que uno empieza a decir, bueno, me empiezo a convertir o a tener actitudes más masculinas para que me respete, O me someto. o me someto. Entonces yo siempre digo a las mujeres, sean ustedes mismas siempre, siempre, manejen su idea. Cuando te digan algo como eso, di no. A mí una vez, y yo lo conté, ahora lo voy a repetir, en una autoridad, cuando yo era autoridad, me dijo hijita. Entonces, saludó a todos, había un ministro, un subsecretario, saludó al ministro, señor ministro, ¿cómo está? Señor subsecretario, ¿cómo está? Hijita, ¿cómo está? Indignante, ¿no? A mí de ministra, una persona muy querida, que Bueno, yo le sé dije, y que no no soy lo hizo hijita con tuya, mala soy intención, subsecretaria, le en dije. reiteradas oportunidades, siendo ministra y actuando como ministra, me decía Isabelita en público, y tengo que reconocer que es algo Es que me molesto. molestaba totalmente, pero son temas importantes, Katy, que los conversemos, no tienen que ver con las leyes, porque No. creo que también, y ahí tenemos una diferencia gigantesca con los feminismos radicales, que están convencidos que todo se resuelve poniendo un derecho en la Constitución o haciendo leyes que prohíben esto o prohíben lo otro. Yo creo que hoy día la situación de las mujeres que están en el poder, especialmente en la política, es muy distinta a la situación que me tocó vivir a mí cuando partí acompañando a la diputada María Angélica Cristi en el año 92. O sea, el avance ha sido grande. Falta todavía, pero tiene que ver con la actitud de la sociedad y no con las leyes. Y tiene que ver también con la impronta que están teniendo las mujeres como tú, por ejemplo, nos acabas de decir. Oye, ¿te puedo aprovechar de preguntar, ya que tú eres tan experta en esto, quiero aprovechar No el sé si espacio? soy tan Sí, experta claro que realmente. sí. ¿Tú no sientes que un poco A veces siento que en la casa del herrero cuchillos de palo además, pero en fin, eso es para otro programa. Mira, a mí Interprétenlo como quieran los que están escuchando, ¿ah? Interprétenlo como quieran. chuta. No, mira,
a mí me pasa, yo soy feminista, absolutamente feminista, creo en la igualdad de derechos, de oportunidades. Eh, Hay algunas que se arrogan y dicen, no, las feministas somos nosotras. Y he visto en esos grupos básicamente un rechazo hacia los hombres, o sea, algo que no te ha Es pasado, que mira, no. es que hay, a ver, primero en América y en Chile también, el único feminismo que se escucha es el feminismo radical, que tiene una hermandad con el marxismo y con otros mundos y filosofías de extrema izquierda, ¿ya? El ecologismo profundo, en fin, una serie de cosas. Ese es el feminismo que se escucha. Y en esos feminismos hay una serie de sensibilidades que son tan las separatistas, por ejemplo, las que exigen que en un espacio no haya nombre. Eh, hay distintas expresiones que son de bastante rechazo a los hombres y es distinto al feminismo al que yo también adscribo, que es el feminismo desde la vocación de la libertad, la igualdad ante la ley y el reconocimiento, sí. Y eso tiene que ser así, el reconocimiento de que las mujeres han sido postergadas por siglos y siglos y la expresión de esa postergación son las brechas que están expresadas en números. A las amigas y a los amigos que les gusta ver todo en indicadores, bueno, los indicadores en nuestro país todavía muestran esas brechas. Menos empleabilidad, brecha salarial vertical y horizontal, mayor vulnerabilidad a la pobreza, son las principales víctimas de los delitos que se cometen al interior de la familia. O sea, está expresada esa diferencia, esa desigualdad, esa discriminación en números, ya no solamente en retórica. Entonces, Katy, lo que uno podría pensar es que la centro derecha tiene que impulsar con mucha fuerza la voz de las feministas como Catherine Martorell, Como Isabel Pla. como las mujeres de todas las generaciones que creemos en esto. Quiero contarles también que Catherine integra Somos Mujeres por Chile, que es una corporación que convoca a mujeres con vocación por la libertad, militantes o no militantes de partidos políticos, y que justamente lo que hace es, entre otras cosas, impulsar esta mirada. ¿Y cómo crees tú que la centro derecha ha abordado este tema, ya no solamente de las mujeres de centro derecha? ¿Cómo crees tú que la centro derecha ha abordado estos temas? ¿No crees que a veces es un poco opaca frente a estos temas? Sí, yo creo que es opaca y por eso que el ser parte de Somos, por ejemplo, ha sido para mí una experiencia maravillosa ¿Qué te ha porque pasado estando en Somos? Porque ahí hay mujeres de todo, de todos los partidos, muchas independientes. mucha independiente y nos encontramos con un grupo de mujeres que son feministas, que creen en la importancia, como decías tú, Isa, de encontrar la igualdad ante la ley, de encontrar la igualdad de derechos, que es tan importante, en fin, La complementariedad. la complementariedad, mujeres además que son, bueno, son todas maravillosas, así que les mando saludos, pero todas en distintas áreas que se han desarrollado, de las que lo más lindo ha sido que encontramos un espacio en que nos cuidamos las unas a las otras, nos entregamos herramientas, ¿Tú crees en nos la apoyamos. sororidad? ¿Has recibido sororidad desde la izquierda cuando has sido atacada? Nunca he recibido sororidad desde la izquierda. De hecho, una vez en un programa se lo mencioné a una alta dirigente del Partido Socialista, de hecho a la presidenta del Partido Socialista, porque hizo un comentario poco sororo. Eh, la verdad es que yo la sororidad la he sentido, pero la he sentido en mi espacio, en grupos como Somos, donde efectivamente nos encontramos, nos apoyamos, nos queremos, nos cuidamos, y desde ahí me gustaría que fuera mucho más fuerte la visión de la centro derecha de cómo la mujer se desarrolla. Es una plataforma además que integra mujeres, como te decía, con distintas Y vidas. especialistas de distintas cosas. Por ejemplo, a Katy estuvo esta semana en un foro muy, muy interesante junto a Pilar Lizana, Seca la pili. criminóloga, especialista en esos temas, que fue también invitada de Poder Positivo. O sea, también es un espacio de formación. Yo la verdad es que no creo en la sororidad, es una palabra que usa mucho la izquierda, el feminismo radical. Lo que yo creo es que el feminismo radical está muy impulsado por los gobiernos de izquierda en América, porque los gobiernos y la izquierda han descubierto que es un feminismo que es una especie de brazo armado muy útil. Hay una Tú utilización de sientes, perdona, que la sororidad entonces es un invento de la izquierda más bien. déjame terminar, hay una utilización del feminismo radical, del feminismo que está manifestándose en las calles, ¿verdad? Una utilización política. Verán ellas si aceptan esa utilización o no, it's not our business, ¿no?
pero creo que nosotros desde la vocación libertaria tenemos la obligación también de eso. Yo no creo en la sororidad, creo que en esos feminismos y en la izquierda, en esa izquierda, no en toda, pero sí en esa izquierda, hay una vocación por cancelar las voces de quienes piensan distinto. Y si tú lo ves, la ministra Toá, cuando se critica al gobierno, ella sale no a responder que es una crítica que no tiene sustento, sino que sale a decir que hay una campaña sucia de los medios, sale a mandarle una carta al presidente de tu partido político para exigirle a través de un hombre, porque ni siquiera te escribe a ti, ¿verdad? Que tú le pidas disculpas al presidente por una crítica o una opinión que diste en un momento, entonces la izquierda tiene una vocación de cancelar, tiene un ADN totalitario para cancelar a quienes piensan distinto, y en el mundo de los feminismos eso lo vemos todos los días. Han intentado cancelar a Natalia González, han intentado cancelar a Javiera Parada, a Carla Rubilar, a ti, a Mónica Salaquet, a mí cuando fui ministra. Entonces, la sororidad es un invento. Yo lo que creo es en el respeto democrático y en la libertad de expresión y de pensamiento. Oye, qué máxima, Isa. Me encantó. No, pero tenemos mucho que hacer todavía en nuestra centro derecha, que en algunas materias está muy bien y alentando las claves del progreso de nuestro país. Tiene que sacudirse un poquitito respecto de estos temas, porque tenemos que decirle a las chilenas y a los chilenos que la igualdad ante la ley y que bajemos las barreras que le impiden a las mujeres tener una vida propia y ser protagonistas de su vida. No es un patrimonio monopólico de la izquierda, sino que tiene que ser patrimonio de todos los sectores democráticos. Totalmente. Katy, ha sido un gusto que estés con nosotros. Muchas gracias. Encantada. Lo pasé increíble. Es que además esto es una conversación entre amigas, así que espero. Pero además arrojaste información muy importante respecto del tema que más le preocupa a los chilenos, que es el crimen, la seguridad, la violencia política. Nos quedamos sin hablar de los overoles blancos, de terrorismo en la Araucanía, etcétera. Da para otro programa, y a ustedes les deseo que tengan un muy buen domingo, que se preparen para tener una gran semana. Estamos ya a 3 semanas de terminar el año, se nos viene una festividad muy bonita para el mundo cristiano como es Navidad, y la posibilidad de compartir en familia y con quienes más queremos, recordar el nacimiento de Jesús. Así que un abrazo muy grande y nos encontramos el próximo domingo en Poder Positivo. En Agricultura fue Poder Positivo con Isabel Pla. Producción Doris Mora.